en el Senado de Estados Unidos en su audiencia de confirmación como secretario de Estado para el nuevo gobierno de Donald Trump que comienza el próximo lunes. Ya que tocamos nuevamente el tema, Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos, se convertirá así en el latino con el cargo más alto en la historia de Estados Unidos. Es reconocido por su postura de línea dura contra regímenes autoritarios, lo decíamos, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y bueno, es parte de la noticia hoy del momento en la ciudad de Washington, por eso establecemos comunicación en este mismo instante con nuestro periodista en la ciudad, José María del Pino. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Casi 5 horas duró la audiencia frente al Comité de Asuntos Exteriores del Senado del nominado a secretario de Estado para la nueva administración, el senador por Florida, Marco Rubio. Y es que podría transformarse en el primer senador hispano de la historia, pero además en el hispano en ocupar la posición de mayor poder en el poder ejecutivo de los Estados Unidos en toda la historia del país. Y en este lugar durante 5 horas respondió preguntas de sus colegas, tanto demócratas como republicanos. Y digo colega porque en este mismo comité es donde el senador Rubio trabaja usualmente. De hecho, ha sido presidente de este comité en los 3 periodos de senador que ha tenido. En más de una oportunidad ha ocupado la silla principal en esta sala de audiencias. Comenzó, por cierto, hablando sobre política internacional, pero uno de los temas principales que para la prensa hispana importaban era la posición sobre Venezuela. Marco Rubio elevó la apuesta y dice que Venezuela tiene colaboración activa de Irán y que incluso Hezbolá tiene desarrollo de drones en su propio territorio. Veamos. Las elecciones fueron completamente falsas. Ellos hicieron estas concesiones de migración y ahora tienen licencias generales para compañías como Chevron, que de hecho están entregando millones de dólares al régimen, y el régimen no mantuvo sus promesas, así que todo eso tiene que ser aprovechado, porque en Venezuela hay una presencia fuerte de Rusia y de Irán y están aprovechando y están de hecho construyendo fábricas de drones en Irán, en nuestro propio hemisferio, sin mencionar la larga práctica del régimen de Venezuela de entregar pasaportes ilegítimos a gente de Hezbolá en nuestro propio hemisferio. Otro tema de la gente, evidentemente, la decisión de la administración Biden de retirar a Cuba del listado de países patrocinadores del terrorismo. Le preguntaron a Marco Rubio directamente y él dijo que no tiene dudas que en Cuba se patrocina el terrorismo. Veamos. ¿Cree usted que Cuba es un estado que patrocina el terrorismo? Sin duda, y le diré por qué. Número uno, las FARC, los cuales son, saben, elementos de las FARC en Colombia. Ellos son una organización narcoterrorista. Empezaron como una organización ideológica y luego eran marxistas y se dieron cuenta que ganaban más vendiendo cocaína, así que están haciendo eso. Ellos tenían el apoyo completo del régimen cubano durante toda su existencia. Sabemos que Cuba ha sido amistoso a Hamas y a Hezbollah, abiertamente amigo de ellos. Sabemos también que el régimen cubano, por ejemplo, acoge no solo 1, sino 2 estaciones de espionaje de otros países cerca a las costas de los Estados Unidos y entregan elementos de inteligencia y cooperan con ellos. También sabemos que tienen fuertes lazos con Irán también y con elementos terroristas con ellos. Y sabemos, de hecho, que hay fugitivos de la justicia estadounidense, fugitivos incluyendo asesinos de policías y otros que están activamente viviendo en Cuba y siendo protegidos fuera del brazo de la ley, protegidos por el régimen cubano. Hay 0 dudas en mi mente de que son un estado patrocinador del terrorismo. Otro país latinoamericano que fue aludido por el senador Rubio, dando respuestas siempre a las preguntas de sus colegas senadores, es Panamá. Y ahí se atrevió a decir a que si bien no tiene todos los elementos a la vista ni un informe jurídico en detalle, su intuición es que el estado actual del Canal de Panamá viola las cláusulas de traspaso del acuerdo de 1977. Veamos. Bueno, las preocupaciones acerca de Panamá han sido expresadas por personas en ambos partidos durante todo el tiempo que llevo en el Senado de los Estados Unidos, y es un asunto legítimo el que tenemos aquí. Y no estoy preparado para contestar la pregunta porque no he revisado toda la investigación legal detrás, pero estoy animado a sospechar que los términos en los cuales el canal fue entregado se violaron, porque técnicamente la soberanía
sobre el canal no se le entregó a un poder extranjero, pero en la realidad un poder extranjero posee, a través de sus compañías, las cuales sabemos que no son independientes, la habilidad para convertir el canal en un cuello de botella en el momento de un conflicto, y eso es un asunto grave para la seguridad nacional de los Estados Unidos y preocupa, dado el hecho de que nosotros pagamos por ellos. 5,000 estadounidenses murieron construyéndolo. Habiendo dicho esto, Panamá es un gran socio en otros temas y esperamos resolver este asunto del canal y también continuar trabajando, cooperando con ellos en otros temas que tenemos en común. Pero evidentemente no solo Latinoamérica, y quiero ser muy honesto con ustedes, Latinoamérica fueron un par de preguntas, y eso demuestra también la poca importancia para este comité y en general para la política estadounidense respecto a sus socios en el hemisferio occidental, particularmente en Latinoamérica. La gran mayoría de las preguntas fue sobre temas como la OTAN, Ucrania, China, Irán, también sobre lo que ocurre evidentemente en Oriente Medio. Repasemos algunas de las reflexiones y respuestas que entregó el nominado secretario de Estado. El Partido Comunista de China es y lidera la República Popular China. Es el adversario casi par más potente y peligroso al que esta nación se ha enfrentado nunca. Tienen elementos que la Unión Soviética nunca tuvo. Son un adversario y competidor tecnológico, un competidor industrial, económico, geopolítico y científico en todos los ámbitos. Es un reto extraordinario y creo que definirá el siglo XXI. Quieren que el coste de invadir Taiwán sea mayor que el beneficio. Queremos disuadir de ello a los chinos, haciéndoles creer que sí, que al final podrán ganar una invasión de Taiwán, pero que el precio sería demasiado alto para pagarlo. Es básicamente disuasión. Creo que eso es fundamental no solo para defender Taiwán, sino para evitar una intervención militar cataclísmica en el Indo-Pacífico. Y eso es lo que sería. Sin la alianza de la OTAN no hay final de la Guerra Fría. De hecho, sin la alianza de la OTAN es muy posible que gran parte de lo que hoy conocemos como Europa hubiera sido víctima de la agresión. Pero lo importante para Estados Unidos no solo es tener aliados defensivos, es tener aliados capaces de defenderse, que sean capaces de defender su región. Creo que hay que plantearse una cuestión. No estoy afirmando una posición de política pública, estoy planteando una cuestión, y es si el papel de Estados Unidos en la OTAN en el siglo XXI debe ser el de defensa principal o el de apoyo frente a la agresión. El asunto es que en este conflicto no hay manera en la que Rusia se tome toda Ucrania. Los ucranianos son muy valientes, luchan muy duro, el país es muy grande, no va a suceder. Tampoco es realista creer que de alguna manera alguna nación del tamaño de Ucrania, sin importar lo incompetente o el daño que haga la Federación Rusa, no hay forma de que Ucrania tampoco pueda sacar a todo el mundo de ahí, sacarlos de la invasión debido a la dinámica del tamaño. Pero la cita que quiero traer es que el problema con Ucrania, el que enfrenta a Ucrania, no es que se le acabe la plata, sino que se le están acabando los ucranianos. Ahora, eso es importante. Lo que está haciendo Vladimir Putin es inaceptable, eso sí es verdad. Pero esta guerra tiene que terminar y es una política que los Estados Unidos tiene que llevar hasta el final. Esta es solo la primera parada de Marco Rubio en su camino a la Secretaría de Estado. Debe pasar ahora a la sala. ¿Qué es lo que se prevé? Que consiga una nominación amplia, con votos demócratas, que realmente tenga un apoyo transversal en honor también a las relaciones que ha construido en este edificio durante más de 14 años. Eso es lo que nos dijo el presidente de este comité cuando terminó la audiencia, Jim Risch, senador por Idaho. Así se refirió a las posibilidades de que Marco Rubio sea ratificado como secretario de Estado. Bueno, creo que para quienes vieron todo esto y quienes conocen del tema, vieron una persona que está muy bien informada en todos los aspectos, que pudo hablar de manera intelectual e inteligente acerca de los retos que estamos enfrentando, y son muchos los retos. Muy pocas veces se ve un nominado para cualquier puesto que esté tan bien informado como el senador Rubio lo está. Yo espero que sea una confirmación clara y rápida.
El senador Rubio continuará su agenda en Washington, D.C. a la espera de su nominación oficial que, insisto, debe ser en la Cámara del Senado con más de 50 votos. Cuando esa ocurra, asumirá formalmente la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Por mientras, por ejemplo, participará el día sábado de la gala oficial presidencial hispana, donde él será el hombre premiado, el principal invitado de ese evento. En Washington, D.C., soy José María del Pino, vuelvo con ustedes al estudio. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo, somos la voz de